Hola. Los cómics de Archie, una infinidad de historias y personajes, momentos tanto épicos como turbios, y más de 500 números. Buenos días, tardes y noches, gente, yo soy Mr. M, y aquí estoy respondiendo una duda que absolutamente nadie preguntó. Hoy, en pleno 2023, ¿vale la pena leer los cómics de Sonic Archie? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, depende. Puede que en algún punto de tu vida te hayas topado con alguna imagen relacionada con estos cómics. Posteriormente, te habrás encontrado con muchos videos que aseguran que no vale la pena leerlos, ya sea porque son turbios, raros o porque no son fieles a los juegos. Pero si eres como yo y te la repampinfla lo que opinen los demás y conservas aunque sea un mínimo de interés por estos cómics, este video es para ti. Así que... ¿por qué empezaría a leer los cómics de Sonic Archie? ¿Estás cansado de ver cómo Sega masacra el canon día tras día? ¿Cansado de las mismas historias simplonas? ¿Cansado de ver cómo esta franquicia no se toma en serio a sí misma? No te preocupes, Papá Archie está aquí. En pocas palabras, estos cómics ofrecen una interpretación única del universo de Sonic, presentando varios personajes interesantes con tramas sumamente elaboradas, para lo que suelen ser los estándares de Sonic, expandiendo de forma increíble su propio lore al puro estilo de otras franquicias como Star Wars, de la cual toma un par de elementos narrativos, aprovechando conceptos y personajes poco explorados en los juegos y brindándonos momentos de pura epicidad. En esta historia, acompañamos a Sonic y los Freedom Fighters en su lucha por la libertad, mientras se enfrentan a un gran número de villanos y fuerzas del mal. Oye M, eso suena muy bonito, ¿pero los Archies no son una telenovela? No. Es verdad que tienen algunos momentos extraños, donde hay personajes que se sienten, bueno, fuera de personaje, valga la redundancia, como es el caso de la famosa cachetada, pero no vayan a creer que toda la historia es así. Si mi mente no me falla, diría que los números del 150 al 159 son los que más padecen de este mal, pero eso no significa que los otros 400 números sean así. También es común escuchar la queja del estilo artístico de algunos números, que puede llegar a ser un poco malo y por ello no vale la pena leerlos. Curiosamente, muchos de estos dibujos feos se le atribuyen al señor Genders, a pesar de que él no tuvo nada que ver con ellos. A ver, estos dibujos de acá sí son bastante feitos, sobre todo si los comparas con los que hay 50 números después. A lo largo de la saga pasaron muchísimos artistas distintos, cada uno con su propio estilo, algunos mejores, otros peores y otros horribles. Algo que quiero mencionar es que estos cómics son un producto muy de su época. Tienen que pensar que estos fueron publicados por primera vez en 1993. Eso significa que tanto el dibujo, humor y calidad de las historias estaban enfocados en el público de esa época. Nunca faltan los haters que se quejan de que estos cómics no son fieles a los juegos, a pesar de que hay varias adaptaciones, y aseguran que los productos canónicos son mejores por el simple hecho de ser canónicos, cosa que se desmiente sola con lo que pasó con el juego de Shadow, Sonic 2006 y la reciente inclusión de los cómics de IDW al canon. Como mencioné en mi video anterior, los primeros números tenían como público objetivo a los niños del 93, una época en la que no existía un canon oficial para tomar como referencia a la hora de escribir las historias. Básicamente, tenían que inventar su propio universo sobre la marcha, cosa que con el paso de los años fue tomando forma y resultó en un universo muy interesante. Lo que quiero decir es que no trates de encontrar a los juegos en estos cómics, porque como dice la introducción de muchos números, este es un mundo único y alejado de lo que conoces de los juegos de Sega. En mi caso personal, no soy tan fan de los juegos, sino más bien de sus personajes y su universo, así que supongo que eso tuvo algo que ver con el hecho de que para mí fue bastante fácil disfrutar de estos cómics. Aunque ojo, no estoy diciendo que si te gustan los juegos, automáticamente no te van a gustar los cómics. Otro tema que sale a la luz es el hecho de que la era pre-Génesis de los Archies terminaron con un final abierto, o en otras palabras, no tienen final. Eso no es del todo cierto, ya que existen varias continuaciones hechas por fans con una calidad altísima, pero incluso si nos aferramos a lo oficial, creo que vale la pena conocer a todas estas versiones de los personajes que ya conocemos, pero que en mi humilde opinión cuentan con una personalidad mucho más marcada y única que en cualquier otro medio. Ahora sí, si de verdad quiero empezar a leerlos, ¿por dónde debería empezar? Hoy te voy a ofrecer 4 posibles puntos por los que puedes iniciar. Si eres un psicópata que no valora su tiempo como yo y quieres leerlos todos, debes empezar por la miniserie de 4 números que va antes del número 1.
Si no quieres empezar tan atrás, puedes iniciar por el número 57, ya que este en su totalidad es un resumen muy bueno de todos los eventos importantes que ocurrieron en los 56 números anteriores. Quizá temas como el estilo artístico o tu enemistad con algún escritor son elementos muy importantes para ti. En ese caso, te recomiendo saltarte los cómics de Knuckles y saltar directamente a la época dorada de los Archies, o sea, del número 160 en adelante. A partir de ese número, la calidad de las historias se fue cuesta arriba, aunque si empiezas por acá es posible que no entiendas algunas cosas, algunos conceptos, o quizá te confundas cuando los personajes hagan menciones a eventos del pasado. Finalmente, si de verdad no quieres tener nada que ver con lo anterior, puedes iniciar por el número 252, ya que aquí da inicio el reboot de los Archies. Básicamente, y gracias a una serie de eventos desafortunados, todo el universo que se construyó por más de 20 años valió callampa. El reboot de los Archies reinicia el universo y comienza una historia con una estética general más similar a lo que hoy son los cómics de IDW, cosa que es lógica si tomas en cuenta que el escritor y los dibujantes son los mismos. Basta con solo decirles que la historia del reboot son una adaptación de Sonic Unleashed con elementos de Sonic Fighters y el juego de Shadow the Hedgehog. No quiero dar muchos detalles porque quiero hacerle un video a esta poco comentada sección de los Archies, pero solo diré que si les gustan los cómics de IDW, el reboot de los Archies les va a encantar. Dicho todo eso, la verdad es que no tienen por qué aferrarse a estos 4 puntos, ya que realmente pueden comenzar por cualquier número que les llame la atención. Es posible que encuentres conversaciones donde hagan referencias a un número que no hayas leído, pero eso no importa, ya que este suele ser seguido por un asterisco, y si buscamos en el panel, vamos a encontrar una pestaña con el número en donde está el contexto. Estos cómics son God. Y sí, hay y habrá muchas personas que digan lo contrario, pero el hecho de que todos repitan las mismas cosas como grabadoras no las hace verdaderas. Igual, si quieres conocer esta controversial pero muy interesante parte de la franquicia, o si deseas ignorarla, queda todo bajo tu propio criterio. Oye M, ¿dónde puedo leer estos cómics en español? Buena pregunta, amiguito. Pueden leerlos en talesarchive.com, una página de traducción de cómics de Sonic. Los cómics de Archie están casi completamente traducidos, aunque muchas de las traducciones están, bueno, un poco mal hechas y con scans de mala calidad, por lo que necesitarán un remake en el futuro. Si estás interesado en participar en la traducción de estos cómics, puedes contactarnos por este correo o puedes unirte a nuestro servidor de Discord. Antes de terminar, quiero agradecer a las personas que comentaron en el video anterior y nada, que los quiero mucho. También agradecería si le dan like, se suscriben y comparten este contenido para que pueda llegar a más personas. Siéntanse libres de comentar lo que quieran y compartir sus ideas sobre este tema, y también de compartir ideas para posibles nuevos videos. Sin más, gente, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.